Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Diálogos TTU, que comienza hoy día con una súper invitada. Estoy súper contente de presentar a Sandra Vargas, quien es bailarina de danza contemporánea, una gran sifu, además de tai chi y otras prácticas sanativas orientales y chinas. Y digamos que pionera en concepción, en la mezcla o en la experimentación de cuerpo y tecnología, principalmente eh, videodanza. Entonces vamos a estar conversando con ella acerca de su historia, que ella lleva como 11, 12 años, lo que es bastante, en romper con el paradigma un poco de lo que es la danza moderna, la danza contemporánea, e incorporar la tecnología como un elemento central dentro del escenario. Eh, Vamos a buscar a Sandra y la vamos a invitar. Sandra, si estás por ahí, te voy a mandar inmediatamente qué les va pareciendo la conversación o ideas que tengan. Estamos siempre presentes para testar. Entonces, Hola, ¿me escuchas bien? ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Tú me escuchas bien o no? Un poquitito con interferencias. Ya me imagino, pero podemos conversar en torno a eso. ¿Hay alguien más escuchando o conectado ahí? No, nadie. A ver, déjame que se me prendió el computador, lo voy a apagar. Dale. Creo que sea eso, ¿no? Sí, porque sea el compu. ¿Me escuchan? Pero gracias en todo caso, este tipo de cosas puede pasar. A ver, espera un poquito. Mientras esperamos a Sandra, lo que estábamos haciendo al principio es cómo comienza la última obra de danza de la Sandra, que se llama La última danza. Ay, mejor ponte audífonos. Ah, ya. Nunca uso, espérame, voy a tener que buscarlo porque no tengo. Mira, el relleno, por así decirlo. Ah, aquí lo encontré. Aquí lo encontré. Super. ¿Aló? Aló, ahora, súper, mucho mejor, Sandra. Sí, Vale, mejor. de medio de tu cara, pero no importa. Mira, Sandra, estamos viendo imágenes de Bio Última Danza, eh, pero me gustaría que hiciéramos como un paso atrás en la historia del todo y nos comentaras más o menos. Yo estaba estimando que hace como 12 años tú empezaste con la idea de trabajar con cuerpo y tecnología, videodanza. Entonces vamos a Sí, hacer sí. historia. Mira, yo empecé el año 2006. Ahora no sé cuántos años son, como 13, ¿no? 14 años más o menos. Empecé con investigando, claro, el formato de la videodanza, dado una residencia que fui a Argentina y un tiempo que estuve allá estudiando danza multimedia y videodanza, pero unas residencias, seminarios. Muy cortitos en realidad, como 3 meses más o menos. Y eso fue como la fuente de conocimiento, de experiencia y solo con eso me vine a, bueno, me puse a experimentar y seguí trabajando con ese tema. Eh, Debo contar que en realidad también eso tiene que ver con mi vida personal, con mi vida que es que fue cuando yo empecé también por decirlo así, mi unión en pareja y donde mi pareja es artista visual, entonces siempre hago ese paralelo y,
Y lo hago bien como instalándome desde ese lugar porque es importante que estas experiencias que nosotros tenemos artísticas igual van con en paralelo con una experiencia significativa de tu vida que te marcan. Entonces, nosotros, Cuerpo Imaginario también se gesta ahí. Y desde esa fecha hasta ahora seguimos investigando ese formato, seguimos en esos cuestionamientos entre la danza y la multimedia y videodanza, que es otro formato que totalmente distinto, Sí, me que a imagino veces se confunde. que a veces se confunden. Entonces, como empezando eso, claro. Pero parte de ti una búsqueda personal más que nada, o sea, además que para muchos de nosotros cuando nos encontramos con alguien parten nuevas búsquedas siempre y se originan nuevas historias, nuevos proyectos, pero antes siempre hay como un germen que te impulsa en estas búsquedas. Por ejemplo, he ido a Argentina a estos como residencias y creo que tú, desde que empezaste la danza, como que ya tenías una visión un poco distinta de lo que es completamente la idea de cuerpo, por así decirlo. Y al que además agregaste contenido tecnológico. Entonces me gustaría como que desarrollaras eso. Mm. Sí, mira, ha sido todo un proceso de investigación en torno a eso, porque primero buscar la tecnología en lo exterior, en el medio, buscar como soluciones que de repente en el cuerpo estaban también. Pero había algo que me llamaba mucho la atención, que era como el aspecto visual, era como lo estético, que fue lo primero que me atrajo, como la experiencia estética y sensorial que tiene esta particularidad del lenguaje de danza multimedia, sobre todo la obra que ustedes están mostrando ahí. Eh, pero también ahora surge mucho más ahora la reflexión en torno a la tecnología del cuerpo, como también vernos hacia adentro con estas sensorialidades y ver también esta experiencia estética desde otros lugares. Entonces, como que si bien hice una investigación bien hacia afuera, hacia lo externo, tratando de buscar esta sensorialidad, esta experiencia sensitiva, que lo otorgan las visuales y las sonoridades también. Me llama mucho la atención ahora en el contexto que estamos en pandemia, en el estar encerrado y cómo desde reflexionar en torno a nuestro cuerpo. Y ahí me hace mucho sentido lo que trabajé, ya como última danza. Cobra mucho sentido y vuelven muchas preguntas que desde un inicio también me hacía. Que por qué no, por ejemplo, por qué no es danza, por qué se cuestiona tanto si es o no danza o si el cuerpo solamente requiere de técnicas de movimiento para su expresión. Solamente puedo bailar moviéndome, solamente puedo existir en ese medio desde la homogenización de los movimientos, que eran como las preguntas que yo me hacía. Y ahora cobra mucho sentido todo, mucho sentido esas preguntas, las vuelvo como a identificar. Digamos que como chispa primaria tiene que ver mucho con preguntarse sobre el paradigma de la danza en sí, y sobre todo de la danza contemporánea, que es como lo que tú practicas, que Claro. ya de hecho rompe también un poco los esquemas de un cuerpo atlético o una forma en especial de ser bailarín, pero tú das un paso un poco más allá de eso, que me parece súper interesante, y esta perspectiva del cuerpo como tecnología, la podrías como desarrollar un poco más como para contarnos bien, para que se entienda. Por ejemplo, a ver,
estoy en lo que estoy pegada en realidad, ¿eh? Como, un poco, como yo trabajo técnicas de respiración, técnicas de tai chi, eh, también me interesan otros tipos de danza más somática, en donde la conexión con tu cuerpo va más buscando la introspección, la propiocepción también. Eh, al ir hacia esos lugares te encuentras con una mecánica en el cual hay un funcionamiento, por ejemplo, saber cómo inhalamos, exhalamos, por dónde recorre, qué es el motor que impulsa la exhalación, cómo sale, qué es lo que activa en el cuerpo. eh, es entender qué le pasa al cerebro. Por ejemplo, ahora estoy muy pegada con eso, con el tema del órgano del cerebro, que es algo que donde albergan todas las emociones, donde fluyen casi todas nuestras emociones, sensaciones. Eh, entonces, entender este cuerpo y usarlo a beneficio propio es la tecnología. Ya como por Ujú. ejemplo, yo necesito trabajar la ansiedad, bueno, entonces voy hacia el conocimiento de mi cuerpo y trabajo la respiración, la inhalación, la exhalación, con con ciertas particularidades, con ciertas formas, con ciertos tiempos. Entonces yo así voy a lograr algo, un objetivo, que es controlar la ansiedad, por ejemplo. Y eso es tecnología. Eso es como la mecánica, entender la mecánica del cuerpo, qué le pasa al cuerpo, cómo influencia en nuestro cerebro. Ujú. Entonces, y la tecnología es eso, como en el fondo es parte de nosotros, como que es una proyección nuestra Exactamente. a nuestra realidad sensorial. Entonces no está para nada alejado, no está, es parte de nuestro, es como no lo podemos separar. Y bueno, vienen muchas conversaciones, ¿ah? Porque como que igual uno instala ahí el tema que hay muchas generaciones de edad, digo, y también gente que como que rechaza un poco este sistema, que no quiere como vincularse, yo entiendo perfectamente que, claro, que hay un rechazo, pero hay un rechazo a algo que no se puede evitar, siento yo. Como que ya no hay vuelta atrás. Es como que hay que reconocer que no hay algo, las cosas son irreversibles a veces, como que no hay ya volvamos atrás y sigamos disfrutando este otro mundo que es más orgánico, que está más conectado con la naturaleza. Y siento que es otra forma de mirar, como que igual debemos cuestionarnos más ese tema. Yo lo Mm. pienso desde esta perspectiva. Por ejemplo, el virus que hoy en día está en formato pandemia, que es el COVID, es un hackeador del ADN. Todas las personas, en cierta forma, que contraen un virus, su ADN es hackeado por este nanobot natural, por así decirlo. Y lo que me hace pensar que muchas de la evolución del ser humano y mucha de la evolución natural, por así decirlo, de los seres vivos, se produce cuando se cruzan este tipo de cosas. Un virus, una bacteria, algo que te hace clic y cambia tu estructura molecular. De esa perspectiva, nosotros también podríamos pensar nuestro cuerpo como un desarrollo tecnológico en sí, que durante siglos de evolución ha ido en cierta forma cambiando y adaptándose al medio natural. Claro, 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 o sea, la paleontología igual tiene harta información en eso, como el estudio del cerebro antiguo, cómo era, si a veces nos perdemos, y a mí me pasa eso, y a veces me pierdo con todo esto, también también me genera algún rechazo, no me dan ganas de estar tan conectada a este sistema, entonces voy hacia atrás y digo, bueno, antes pasaba lo mismo, como la gente no se podía adaptar a la industrialización, no se podía adaptar a,
a tantos cambios que vinieron con tantos cambios económicos, cambios en las sociedades, entonces como que esto es otro más. Lo que pasa es que vivíamos como igual en una burbuja quizás, como de que quizás todo se mantenía igual Sí. y, y no era así, como, bueno. Bueno, eso es como parte como del relato para que entendamos el cuerpo también. Es que hoy en día pienso que igual estamos súper separados de lo que es la comprensión corporal y estamos en un proceso de entender otra vez lo que vestimos o lo que nuestro, no sé, pues, nuestro cerebro, nuestra conciencia hace que se mueva por todos lados, que es nuestro cuerpo, entendiéndolo que como un artefacto biológico que en cierta forma hay que mantener sano, cuidado y que se relaciona físicamente con otros cuerpos en una performance diaria que es el cotidiano de una urbe o de cualquier otro lugar. Eh, Claro. Me gustaría que volviéramos un poco atrás, volvamos otra vez atrás como al 2015 cuando empezaste a desarrollar los talleres de cuerpos y tecnologías, porque siento que en ese Mm, tiempo en la ciudad como que todavía no se plantea el tema y tú presentas este taller en Artistas del Acero, del cual muchas personas mm, van, ¿cachai? Que hoy en día igual son personas que trabajan con la experimentación tecnológica y corporal, entonces como mm, eh, y luego está, si no me acuerdo, los talleres de videodanza que realizaste el sí, 2016, que también participó sí. una gran cantidad de gente. Entonces, como que estos talleres Mm. son relatos que interrumpen como un circuito de, por ejemplo, de la estructura escénica de la ciudad. Entonces, que nos contaras más o menos de eso. Sí, igual hoy como que lo había no olvidado, pero hace tiempo que no iba hacia esos lugares. Eh, sí, recuerdo como te decía, como que mi búsqueda era súper desde lo estético, pero también con la idea de romper ciertas ideas de la danza. Yo tenía un rollo ahí que resolver conmigo y el cuerpo. Entonces voy a Argentina, vuelvo, hago estos talleres, instalándome más que nada en la exploración y en cómo en ese tiempo recuerdo que estaba pegada con proyectar el cuerpo y que tuviera el mismo tamaño que yo para que pudiera ser intervenido en un volumen. Entonces ahí no existía el MadMapper o programas que instalaban inmediatamente, sino que todo era análogo, entonces tenía que medir y para mí era muy entretenido eso también, como cómo medir las espacialidades, la arquitectura de los lugares y proyectar y encajar la imagen ahí. O sea, yo te digo, días, así como en realidad tratando solo de encajar la imagen y mi práctica corporal era un imaginario también, porque tomaba las dimensiones de ese lugar, de esa arquitectura, y luego ensayaba en mi casa moviéndome en relación a las dimensiones de ese otro lugar, para luego llegar al lugar y ver si calzaba. Entonces era un trabajo de chino igual, como que igual tenías que, era mucho trabajo. O sea, como que yo digo ahora, bueno, no sé, estaba súper motivada nomás, po, como con la idea de querer hacer calzar algo que me había imaginado y que calzara y perseverar en eso. Y luego finalmente llegaba el momento en que sí, porque era la cosa que era una hipótesis, y finalmente se lograba y se generaba el calce preciso y el cuerpo podía moverse en ese lugar y también resaltar la gestualidad de ese momento. Y ahí es donde me uno con la danza y hablo un poco del gesto, que en el fondo era que como yo sentía que me costaba mucho como las técnicas de danza y salir hacia afuera, yo decía, pero yo lo siento adentro, yo siento el movimiento, yo siento que salgo, entonces, pero como no se veía, necesitaba resaltarlo. Entonces, por eso acudía a la tecnología para
trabajar eso, pero eso me di cuenta después, cuando ya lo observaba, miraba y decía, "Ah, al final logré esto, tiene que ver con precisamente porque me interesa resaltar el gesto. Y el Súper. gesto tiene que ver eh, con un sentido interno como muy íntimo de por qué la expresión es una idea, o sea, no es una idea, es un impulso muy íntimo de cada persona. Eh, todos los gestos son muy íntimos. Entonces, es ahí donde quizás fui a perseverar, a encontrarme hacia adentro con eso, con ese gesto, o sea, entender cuál era ese gesto el que yo veía, el que yo sentía, pero no se veía. Eso un poco... Sí, es estupendo porque igual es como esta historia de la búsqueda personal que va en un relato que se cruza con la tecnología, pero que en un momento no estaba, como digamos, el material suficiente. No había MapMapper, como decís tú, Sí. o algún software libre de mapeo, o en Concepción Mm, recién estábamos como en esas exploraciones, claramente. Entonces se hace en formato análogo y pucha, yo no quiero perder la idea de que el formato análogo tiene gran valor y mucho más trabajo sin desmerecer los formatos actuales sí. de la búsqueda de los resultados que uno quiere. Entonces, me parece súper entretenido. Ahora, me gustaría que hiciera una diferencia, como tú dijiste, entre lo que es danza y multimedia y videodanza, más o menos que lo expliques así. Sí, mira, es bien simple la diferencia porque la videodanza es un formato que calza dentro del área del cine, el área de videoarte. ¿Por qué? Simplemente porque el resultado es un video que se va a mostrar ya sea en un cine o tú lo vas a ver en el computador, entonces tiene esa particularidad. No es algo que tú vayas a ver en vivo, por ejemplo, o hacer una performance. Es un Ujú. formato, ¿ya? Y la danza y multimedia es también otro formato que yo lo ocupo en lo escénico, pero también puede ser performático. Eso quiere decir que no, que puede ser usado en espacios públicos, con público, sin público, puede tener distintos propósitos. Pero básicamente usa un medio multimedial para su expresión, ¿ya? Y ahí hay varias vertientes. Hay gente que trabaja con eso y no le llama danza multimedia, porque en realidad no se vincula con la multimedia como un gesto expresivo, sino que se vincula como un soporte dentro de la escena. No sé si Ujú. se entiende lo que digo. O sea, yo lo entiendo de la perspectiva que puede ser que el elemento multimedia sea una cosa que termina de componer el cuadro en cierta forma y necesario además y es como un segundo protagonista o también Claro, un protagonista al igual que la persona que está haciendo la performance o el corpóreo que está danzando. claro. Es Y me un parece cuerpo, claro. interesante, y me parece súper interesante porque siempre ha estado esta como idea de que el montaje o lo que es escénico que no es cuerpo no cumple una función tan primaria como el cuerpo en sí. Entonces, cuando vienen estos formatos multimedia o mapping y otras cosas, juegan un rol esencial en el relato de la composición, por ejemplo, de una obra de danza, como por ejemplo Mm, fue Bio Bio Última Danza que me gustaría que más o menos contaras esa búsqueda y el tiempo que se demoró y en qué terminó una obra de danza que igual es, digamos, interesante, bonita y que igual tiene un relato. claro, claro, claro. Bueno, en nosotros, Bio Última Danza es como es
digamos que un proyecto que sigue de otro que venía, era Consecuencias, y que ahí es donde fue que trabajamos como muchas cosas en Consecuencias. Fue como trabajamos con máquinas, o sea, cámaras en el cuerpo, ahí trabajamos las distintas perspectivas que se generan. Y luego de ese proceso vino Última Danza, y ya veníamos con algo, como con algo abordado, pero también con una inquietud que resolver. Y yo creo que es súper importante también en las creaciones bueno, en las creaciones que es tener una pregunta, algo que resolver concreto. Y para nosotros el desafío era proyectar un sinfín, tanto en el suelo como en la pared, generando un espacio tridimensional. Esa era como la búsqueda. Y seguir buscando en la tridimensionalidad, tanto en los movimientos como en la multimedia. Siempre observamos, sí, como la multimedia y el intérprete, creador, bailarín, en realidad lo vimos como otro cuerpo más. Ujú. Entonces, siempre estábamos en disputa también. Estábamos buscando como la idea de equilibrar el tema de la proyección, que no fuera tan protagonista la proyección en relación al cuerpo, que hubiera... esos son temas que estaban siempre, desde el inicio al final del proyecto. Nos preguntábamos que no queríamos que no fuera danza, no queríamos que la danza tuviera menos protagonismo que la multimedia, y al revés. Entonces queríamos encontrar un equilibrio. Eh, pero también nos fuimos encontrando con otras cosas, y al final, porque también se cruzaba la temática, que es Bio Bio Última Danza, que es como, ¿por qué Última Danza? ¿A raíz de qué nace esa temática? Y compartiendo con otros como colegas allá en NAVE, en una residencia que fui, que también me ayudaron a explorar el proyecto. eh, Hablábamos de que el tipo de creación que estábamos haciendo era bien narrativa, ¿ya? Y eso corresponde igual a un pensamiento bien moderno dentro de, por lo menos, de la danza contemporánea. Eh, la forma de contar, la forma de componer, más allá hay distintas, en la danza normalmente se trabaja solo con el cuerpo, y ahí vienen las creaciones, las ideas. Acá era como al revés, como que teníamos igual como una historia, y nuestra temática era eh, el paisaje del río Biobío, y también estudiando un poco en contracorriente su relación geográfica, ¿ya? Y los distintos hitos que nos resonaban a cada uno, a cada intérprete, a mí como directora igual. Entonces, había muchas cosas, o sea, estaba los cuerpos, la multimedia, la temática, y finalmente es una obra narrativa. Ujú. Narrativa en el sentido de que igual en la dirección había como un eje que quería contar algo, que era como un viaje del espíritu del río Biobío hacia su origen, Galletué. Entonces en ese recorrido se encontraba con distintos hitos que finalmente lo hacían no llegar a su origen. Y esa era como la historia, ¿ya? Ujú. Y finalmente nos encontramos eso fue como el año 2018. Y luego viene todo el estallido social y todo, y a nosotros como que ahí recién empezamos como a entender un poco el trabajo que hicimos. Porque al principio como que nos entregamos a todo, porque como que mucha gente nos decía, oye, pero igual es mucha información, como claro, sí, es mucha información, es como un collage de cosas, sí, es un collage de cosas, no tiene hilo conductor. No, 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 la idea no es generar no es que se entienda como empieza aquí, termina acá. Hay como una historia, pero que va
mutándose igual en el tiempo, no sé, salió así. Y al final como que uno termina diciendo un poco eso, porque tampoco tú sabes si tienes tanta claridad así como, no, esta es la obra que quiero que termine así, de esta manera, de esta manera. Hay una cosa ahí, Sandra, que me gusta en esta parte de lo que estamos conversando, que tú estás hablando de la composición colectiva de que fue Bio Bio Última Danza, la exploración, el relato, lo narrativo, pero en este momento estás contando que esta búsqueda no de la perfección del resultado de la danza, que sí hubo un trabajo y un ensayo y estuvo duro y fue largo, encontrar un equipo de trabajo, no sé, pues, realizar la obra multimedia en sí, la sonorización, Sí. pero el valor que le estás dando al proceso. Y Mm. que después de un tiempo, mirar atrás ese proceso, tú dices, hoy estoy descubriendo cosas del proceso que claramente fueron como, o son como intuitivas, pero que llegan a un resultado que uno después decanta, más o menos. Una cosa así, ¿no? Claro, es Ujú. claro, porque ahí, bueno, la experiencia de crear obras, de crear trabajos creativos en el cuerpo o en realidad en cualquier área, ese trabajo es un proceso en el cual yo si bien aprendí primero que un coreógrafo, un creador, debería tener, no sé, todo súper claro, ¿ya? Los elementos, con lo que va a trabajar, la idea, dónde quiere llegar y todo. A mí me pasaba lo contrario, como que yo no sentía tanta claridad. En el proceso yo siento que hay insumos, hay materialidades, hay cosas que de acuerdo a tus conexiones, tú vas encontrando y vas enlazando, pero no te encuentras con un resultado inmediato. Luego que pasa el tiempo, observas hacia atrás, te das cuenta qué fue lo que se hizo, por qué generaste ese trabajo, por qué creaste de esa manera, y habla más de tu proceso después. Ujú. Durante el proceso yo creo que lo mejor, o sea, y lo más rico, y creo que es placentero, por eso igual me gusta hacerlo, es dejarse llevar por las intuiciones, Sí, por algo que está en ti, que lo tienen todos, ya, todas las personas tenemos esas capacidades de crear, de intuir. Entonces, liberarse en el proceso creativo, yo creo que es la clave para después ver tu resultado. Y eso claramente. siento y eso siento que quizás es el sistema neoliberal en el cual nos encontramos, en que nos hacen competir y los fondar y no sé, y todas esas cosas, eh, quiéralo o no, limita ese proceso en los artistas. Y en las personas que tienen capacidades para ser artistas, pero en realidad no se atreven porque no tenéis cómo, no sé, tantos cuestionamientos. Y es por eso, porque como que entienden que tienen que llegar a un resultado, que independiente a lo que ellos sientan o no, tienen que responder. Y yo creo que ese es el tema, que el cambio de paradigma que se viene fuerte ahora. Y O sea, yo creo que muchas de las personas que trabajamos, y digo esta área que es como artes mediales, o en realidad es como tratando de cruzar o dialogar entre áreas o transmedial, o puedo decirle transdisciplinar, por así decirlo, de hacer dialogar no solo áreas del arte, sino que hacer dialogar áreas del conocimiento y áreas de la persona, como por ejemplo el mm, tema del proceso, y no llegar a un resultado perfecto, o esta histeria de que hay que sacarse la cresta escondidamente en el proceso para llegar a algo tan pulcro y que se vea, no sé, casi para los dioses, olvidando de que igual somos humanos mm. y que la vida completa es un proceso así de larga. No creo que alguna persona a sus 30 años diga, ya, este es el resultado de mi vida. Así básicamente igual el resultado de la vida es la muerte. Claro, lamento, lamento decirlo así, de esta forma. sí.
la búsqueda de lo Pero creativo es súper bonita. Me gusta el tema de Vivo Vivo Última Danza porque claramente yo creo que causó muchas cosas en la gente que fue a verla, que era como esta extrañeza de que en el fondo a veces sentían que las cosas se cortaban y no, pero generó algo dentro de las personas, ¿cachai? ¿No? Que esperan siempre como un relato lineal y claro. que lo deje ahí con el gusto de que lo que vi fue una experiencia estética que me hizo bien, pero no como que lo que vi me dejó pensando por qué pasaba esto, entonces creo que estos cambios de paradigma en el arte son súper necesarios, sobre todo en esta ciudad que igual como que prefiere las cosas todavía más ordenadas y no sé, es como que a mí me gusta muchísimo tu trabajo y por eso estaba muy contenta de conversar contigo y que nos hablaras de estos Mm. procesos. Eh, sí, dale, no, Sí, si quieres. sí, quizá eso de, claro, de lo fragmentado, también es porque, bueno, desde la danza también se me hacía esa como crítica y que es súper bueno que las críticas son súper buenas, mientras sean constructivas, yo bienvenido, porque para mí es un proceso de transformación. Entonces, si hay críticas constructivas, me hacen crecer y bien, súper. Entonces, eso de lo fragmentado, sí, yo igual lo encontraba así, pero ahora entiendo también que en la corporalidad eh, el fluir es un placer, o sea, y quizás a veces entendemos las cosas como y las sentimos porque la entendemos no solo por la idea, sino que las sentimos de una forma porque estamos acostumbrados a verlas de esa manera. Pero la idea, yo siento que del arte en general, o por lo menos la opción de arte que a mí me interesa como seguir, es aquella que abre otras posibilidades, como no seguir mucho la corriente, es como que quizás tengo un poco de espíritu así de, de ir en contra y a veces sin saber por qué. A veces como que, igual me han dicho, o sea, como que a veces siempre opináis como para el otro lado. Y claro, yo creo que hay un juego ahí que en el arte, en la propuesta artística se ve igual, pues, como tratando de buscar o de romper con cosas que ya están vistas, pues. Entonces Ujú. si ya está visto, ya está hecho, esto igual está hecho, o sea, como que la danza multimedia, o sea, las personas que en Argentina, las coreógrafas que conocí, las señoras así de 80 años, y imagínate el tiempo que llevan ellas investigando, eh, ellas, no sé, pues un trabajo súper estético, avanzadísimo, con mapping así fabuloso. Y claro, pues yo seguí un poco esa línea, pero también queriendo romper con esos temas estéticos tan así como que les agrade a todos, ¿me entendí? Como Sí, que entiendo perfectamente. Claramente. Em, claro, yo creo es que, bueno, dentro de todo lo que uno investiga de esta área, que claramente hay una diferencia radical entre lo que es arte y tecnología en Chile y en Argentina, y mm, sobre todo lo que es arte y tecnología en Concepción versus el resto del sí, continente, donde tienen más exploradas estas áreas y no temen tanto al fracaso o a la prueba todo el rato. Hay una cosa que me dijiste mm, que se sale de todo esto, para mí creo que una gran maestra siempre, Sandra, el tema de la crítica, ujú, eso, y del diálogo, que digamos, no siempre es bien visto la crítica y el diálogo, y como que la gente teme dar su opinión con respecto a lo que vio o a lo que piensa de una obra, no solamente de la obra de danza como la tuya, sino de distintas cosas, como que siempre se plantea que decir, sí, me gustó o estuvo genial, pero nunca decir como la impresión real de lo que me pasó o de lo que sentí o de lo que pensé, porque se teme que la crítica es algo malo o que mm, voy a ofender, voy a dañar.
y lo que también entorpece el tema de dialogar. En el fondo la gente piensa que Mm, dialogar siempre es una cosa agradable, cuando en realidad mm. un diálogo no tiene que ser agradable, o sea, se trata de entenderse y para entenderse hay momentos en que tenemos que pasarlo mal. Claro, claro, por supuesto. Es que yo creo que es un tema cultural. Yo creo que hay desconocimiento de, básicamente, sí, básico, muy básico, de nuestras emociones. Entonces, el dialogar a veces se entorpece por eso, porque la gente, uno se siente igual pasado a llevar a veces, o también la forma en que el otro se dirige al otro, o la forma en que hablan de tu trabajo, entonces yo siento que eso pasa por un tema de nuestro territorio, de no entender de que primero sobre cultura, sobre danza, sobre arte, saber algo básico, o sea, no somos, nunca nos educaron, no nos han educado en esas áreas, entonces lo que vemos es como absolutamente así raro, ¿me entendí? Ujú. Y hasta nuestros pares, o sea, como nuestros colegas que estamos en un proceso, yo creo que somos un territorio igual preadolescente, por decirlo así, que se desconoce a sí mismo. Yo lo experimento también así, a nivel familiar, igual como la apatía de ver arte también, de consumir los mismos trabajos que yo hago. Entonces ya me reconcilié con esa parte de la sociedad, como que entiendo y en- entiendo, comprendo en qué están, po. O sea, no podría exigir más, como que porque no se entiende, po, no se comparte, no se convive. ¿Y por qué? Porque la educación no lo amerita, no lo llevó hasta, no está, recién están haciendo programas como la Acción, el Mineduc, donde Uy, trabajo igual, pero que en el fondo son puros programas se de, corta ah, chuta, se- ahí sí, no sé, sí, no es que como que se cortaba el relato y estás diciendo algo súper interesante ah, sobre el tema sí, de educación, que es súper importante, que es otra área que tú también cubres, pero dale nomás. sí. Sí, no, no, básicamente que recién ahora se están están instalando programas, ya llevan tiempo programas, pero son puros verificadores, llevan 12 años programas, así, un Mineduc, Acciona, que son verificadores nomás para el gobierno, o sea, o programa, o no sé, Uy, no hay interés, claro, escucha ahí sí, Sandra, no te pegues, ahí sí, se ah, está ahí pegando. sí, Sí, mucho no sé mejor, por qué. sí, Ahí, ya. Bueno, sí. eso, como en realidad es un tema cultural, educativo y na- ahí sí, que fome que se Oye, pegue. Sandra, como que internet nos está acompañando, estamos hablando de algo demasiado intenso. Sí, parece. Está el Estado involucrado. No sé que se escucha bien, pero estamos medio se corta un poco, entonces ahí. Pero, Sí, vale, el tema de educación, como tú también trabajas en el tema de educación, es importante, porque yo también creo que existe una carencia ahí, sí, importante con respecto a educación cultural y que también es un territorio preadolescente, concuerdo con eso. Em, sí. dale, sigue que como se Sí, no, cortaba. ya, mira, básicamente como que, bueno, yo te hablaba que los programas que ya llevan tiempo, pero solamente son verificadores, o sea, como sirve como para tener una estadística de cuánto arte se hace o no, ¿cachai? Pero, pero en realidad el impacto que tiene el arte en la educación, eso como que recién están como instalando en las leyes, ley de arte escénica y todo eso está apareciendo hace poco. O sea, imagínate el tiempo que se va a necesitar para que esto realmente se visualice de aquí a, si es que se llega a incorporar como debiera ser, de aquí a 10 años, 5 años.
quizás se puedan haber frutos en en las personas que están educándose en estas áreas. Bueno, eso, ¿se me escucha? Sí, yo escucho. Sí, en el fondo Ah, parece ya. que soy yo la que tiene la tecnología así con problemas. Pasando al Sí, no te tema, preocupes. ya casi terminando, me gustaría dos cosas muy importantes para nosotros que vamos a empezar a implementar ahora. Bueno, una personal mía, tú eres mi Sifu del alma. Creo que me gusta mucho practicar y me gustaría que nos contaras un poco de esta búsqueda y la práctica del Tai Chi, que es otra Ah, cosa que tú haces, que igual es súper sanador y súper reconfortante para las personas que somos tan intensas. Y mm. lo otro, que si pudieras hacernos un breve relato de lo que sería como la futurología o tu futurología para ti, o sea, sobre el continente o lo que viene, la futurología de Sandra. Esas dos cosas. Ya a ver, la primera era en relación a las prácticas de Tai Chi que realizo. Bueno, yo agradezco en realidad primero a mi escuela donde estudié, a mi Sifu Guillermo Ávila y la escuela Huatuó donde pude certificarme como instructora. Creo que fue una de las herramientas más importantes en mi vida porque con eso pude también comprenderme en este sistema y vincularme con la naturaleza desde, desde un lugar más íntimo. eh, en donde me da posibilidades para trabajarme, eh, no solo las emocionalidades, sino que el sentido de la vida y muchas otras cosas. Nada, contar de que estoy, bueno, que desde que empezó la pandemia y todo, empecé a hacer clases online y estoy con un grupo que en realidad también estamos como cambiando entre todos, porque yo esto más que verme así como una maestra que encamina a la gente hacia algún lugar, que es un poco la experiencia con los maestros que yo he tenido. Más que nada yo comparto una experiencia y dejo la entrada para que los alumnos también compartan lo suyo y podamos ir entre todos ayudándonos a comprendernos como organismos vivos. Eh, no me considero una maestra, la verdad, no estoy lejos no sé si lejos o cerca en realidad, no sé si me interese mucho también, pero creo que la práctica del Tai Chi me invita a vivir el presente y compartir con un otro vivo y practicar la compasión, el amor, la calma. Eso, eso me pasa con el Tai Chi. La otra pregunta era del futuro, ¿cómo eso? Dentro de este año, como editorial del año completo, 2020, TTU propone futurologías latinoamericanas y que más que nada es como una reflexión o un pensamiento o una propedéutica, por así decirlo, de cómo uno ve el futuro. Puede ser más inmediato, más lejano, a partir de la raíz de la creación o de esta cruza con el arte. Entonces, ¿cómo es la futurología de la Sandra, por así decirlo? ¿Cuál es tu futurología? Ah, yo siento que ay, qué bonita pregunta, igual importante, porque mi futurología, yo creo que se me viene al tiro la palabra inmersión, como, como esta idea de irme hacia adentro, aún más descubriendo mi cuerpo y su tecnología y sus distintos usos, mecánicas. A diferencia de otros del pasado, que me interesaba el gesto, lo estético, el irme hacia afuera,
Creo que ahora me pasa todo lo contrario, como entender más el adentro. Eh, no sé, igual estoy en un proceso de complejo en que también tengo que ordenar varias cositas, desechar. Yo creo que el tema ecológico que pasa afuera debe pasar adentro igual, como reciclar, reutilizar, gastar menos, ser más eficiente, más sostenido, más sustentable, pero con uno, Ujú. ¿cachai? Como que... Y siento que mi trabajo hacia afuera como ha sido bastante, de hecho como que siento que podría ir más hacia adentro, a conectar más redes hacia adentro que hacia afuera. Eso, eso siento Sí. ahora, no sé. Quizá el otro año me vea en otra cosa, no sé. No, pero súper interesante porque siempre está este paralelismo o esta idea o esta como visión de que el cuerpo y la tecnología al fin y al cabo es una sola cosa, nuestro cuerpo es tecnología y como tú dices, los procesos energéticos personales también en cierta forma deberían ir en coherencia con lo que queremos modificar, que en este caso tenemos como el tema ambiental súper bullente Claro. hoy en día, impulsada sobre todo hoy en día el tema pandemia, el encierro y otras cosas. Mm. Muchas Sandra, muchas gracias por hablar contigo. Gracias, China. Si quisieras tú decir algo en los próximos 2 minutos antes de clausurar, súper bienvenida. No, gracias a ti para mí es un gusto conversar con ustedes, contigo, así que bacán. Muchas gracias por la invitación. Siempre te acuerdas de mí, lo tengo presente. Always. Todavía tengo pendiente, yo practico en la casa, pero me gustaría practicar en vivo, ¿no? Ya como estar solo haciéndolo es un poquito fome practicar tai chi solo. Eh, bueno, Invitada, para invitada. cerrar, los invitamos la próxima semana a otros diálogos TTU. En este momento no sé con quién conversaremos, con quiénes conversaremos, sorpresa. Lo veremos luego. Quédense siempre presentes, atentos a su cuerpo, escúchenlo y no lo disasocien de su mente. Es todo una unidad. Mm. Eh, Muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves. Besos Sandra y Nos gracias vemos, por la Chinita. Besito. Que esté muy paz. bien. Y Martín Pradena Violador. Nos vemos. Chao. Chao. No sé, Martín Pradena.